Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. En el show de hoy, compartido por Austin DR, continúa la historia del peculiar pueblo de Vicksburg. Nuestro protagonista ahora tiene un plan para huir de este pueblo junto con Narcisa. El plan entonces es ir a su cuarto de hotel y recuperar sus cosas. Pero, ¿dejarán que se marchen sin ningún contratiempo? Los dejo entonces con El horror de Vicksburg, capítulo 5. Se acercaba la noche cuando regresé al hotel. Me acerqué al mostrador y toqué el timbre. Señor, me gustaría informarle que mañana me marcho a primera hora. Al igual que la primera vez que llegué, el empleado no apareció. Golpeé el polvoriento mostrador con los dedos, irritado. Señor, no volvamos a hacer esto. Dejé pasar un poco más de tiempo, pero el hombre todavía no aparecía. ¿Es así como se debe tratar a un cliente? Negándome a esperar más, trepé por encima del mostrador y casi me enredo en telarañas. ¡Ah, qué asco! ¿Cómo puede alguien trabajar en este tipo de condiciones? Por la forma en que las luces parpadeaban débilmente, me vi obligado a concentrar cuanta luz pude en mi mirada. Como era de esperar, la habitación estaba en total deterioro. Los libros estaban apilados al lado de las estanterías. Las telarañas cubrían los muebles y cosquillaban mi nariz. Luché contra las ganas de estornudar. Las tablas del suelo crujieron y gimieron bajo mi peso. Cuanto más avanzaba, la luz se diluía en rayos. Señor, salga ahora, esto se está volviendo ridículo. Finalmente, mis ojos se posaron en un montón de ropa. No podía ser. Podría ser que aquel hombre... La idea del hombre peculiar, desfilando en su traje de cumpleaños, quedó grabada a fuego en mi mente. Un revuelo de la ropa me sacó de mi tren de pensamientos. Avancé lentamente hacia la ropa y se hizo evidente de que el hombre se había evaporado. Antes de que pudiera teorizar lo que le pasó, docenas de pequeños objetos blancos surgieron de la ropa y corretearon como cucarachas que se dispersaban cuando se enciende la luz. ¿Qué diablos? Millones de seres hinchados y como arañas se arrastraban por las paredes y por mi ropa. Presa del pánico, trepé por encima del mostrador y los húmedos chapoteos de los insectos aplastados me hicieron sentir asqueado. Los escombros cayeron del techo cuando se produjo un repentino terremoto. Podría jurar que escuché algo retorciéndose de agonía desde las entrañas de la tierra. Los cimientos del hotel temblaban incesantemente y gemían con la muerte de cada abominación, sugiriendo un posible vínculo entre las dos. Las escaleras finalmente se disolvieron y explotaron en astillas. Me cubrí la cabeza lo mejor que pude, pero los monstruos arácnidos siguieron persiguiéndome. Los cuerpos húmedos y pegajosos de los monstruos estallaron bajo mis pies como uvas demasiado maduras. Sentí que algunos residuos se me hundían entre los dedos de los pies. Una baba sobrenatural se adhirió a las suelas de mis zapatos, restringiendo mi movimiento. Cada vez que intentaba moverme, la sustancia viscosa y fibrosa entraba en contacto con el suelo y formaba un adhesivo fuerte. Y esas piernas, tantas piernas, cientos de miles de canicas con una cantidad antinatural de apéndices se arrastraron sobre mi cuerpo. Se arrastraron hasta las perneras de mis pantalones y algunos se deslizaron debajo de la tela. No importa cuántas veces intenté rechazarlos, estas abominaciones se apoderaron de mi cuerpo. Los pelos de mi cuerpo se erizaron ante la idea de que millones de arañas me estaban atacando. Mi piel se sentía violada por los interminables sondeos y pellizcos. Me agarré los tobillos y continué con mi loco intento de liberarme. ¡Ayuda! Un murmullo débil llamó mi atención. Moví mis ojos de un lado a otro en busca del grito de urgencias, sin ver a nadie, hasta que dirigí mi vista a un evento espantoso. Las masas blancas y palpitantes, con tallos en lugar de patas, unieron los innumerables miembros en líneas enormes y grotescas e hicieron las cosas más desgarradoras que cualquier hombre sensato podría anticipar. Comenzaron a moverse en un solo movimiento, multiplicándose y expandiéndose hasta que algo estaba tomando forma. La pasta viscosa de las suelas de mis zapatos finalmente cedió. Sin embargo, cuando se combinó con las plagas invasoras que se arrastraban sobre mí y me hacían retorcerme, caí sobre mi trasero.
Los monstruos siguieron nutriendo la figura en crecimiento. Como una máquina bien engrasada, las bestias seguían alimentándose unas de otras. ¡Ayuda! Con todas las bestias trabajando juntas, surgió una forma humana. Se movían como si nadaran, moviendo sus repugnantes piernas hacia un lado para imitar el gesto de las extremidades. El temor surgió en la boca de mi estómago y subió por mi garganta. Los insidiosos engendros se multiplicaron aún más, separándose y reestructurándose hasta que tomó una forma vagamente humanoide. Sin embargo, su piel se derritió y corrió como una vela de cera encendida. Mis ojos se enrojecieron en sangre. Era el empleado, excepto que ahora tenía claro que con lo que estaba hablando durante toda mi estancia en Vicksburg eran millones de manchas que difícilmente podían hacerse pasar por humanas. El grito asaltó mis tímpanos y me recordó un clavo arañando una pizarra. El hombre, mejor dicho, la criatura, se movía miserablemente, arrastrando la parte superior de su cuerpo por el suelo. Su boca colgaba abierta con un jadeo neblinoso saliendo. Al parecer, casi cada ligero movimiento le traía un sufrimiento interminable. La anomalía humanoide me tendió la mano, haciendo un gesto esperanzador. Se acercó más a mí, gimiendo y arrastrándose solo para permanecer en su forma un poco más. Me quedé congelado temporalmente, horrorizado ante la exhibición impía que violaba las leyes de la naturaleza que todo ser bajo el sol tenía que seguir. El hotel siguió derrumbándose a nuestro alrededor, sacándome de mi terror. Lentamente me alejé del monstruo, pero de alguna manera sintió lo que pretendía hacer y se abrió camino hacia mí. Me gruñó, destruyendo la ilusión a la que se aferraba desesperadamente de pasar por un humano. Antes de que pudiese atacar, una tabla cayó del techo que se derrumbaba y lo inmovilizó. Dejó escapar un chillido agudo e infernal, pero no había manera de que yo fuera a seguir de la corriente. Corrí hacia la puerta, haciendo eco de los húmedos chapoteos de las crías que había matado. Logré escapar del hotel mientras sufría su agonía final y se convirtía en un montón de polvo primitivo. Cuando se aclaró todo lo que quedó del establecimiento, fue un montón de ladrillos y escombros humeantes. Mi mente todavía estaba concentrada en lo surrealista de la situación. La apariencia pálida y sin pelo del hombre, la extraña tez de piel de todos los residentes de la ciudad, el cómo se peleó esa mujer cuando estaba decidiendo si comerme o no. Ninguno de ellos era humano, sino arácnidos, horribles copias que luchaban por ser accesibles y pasar como humanos. Negué con la cabeza. Cualquiera sea el caso, tenía que dejar a Vicksburg, pero no sin antes llevarme a Narcisa conmigo. Después de todo, no podría vivir conmigo mismo si abandonara a alguien a sabiendas en esta miserable ciudad. Gritos agudos llenaron el aire vacío, alertándome. ¡Demonios! Vienen más vecinos. Obviamente, porque escucharon el derrumbe del antiguo edificio. Sin mucha consideración, me escondí en el callejón y me mordí el labio inferior. Sus voces graves y guturales eran como cuerpos anegados en sus constantes ruidos húmedos y chapoteadores. Con cautela, miré desde una esquina de una tienda abandonada y vi 4 ciudadanos de Vicksburg encapuchados, tambaleándose sobre sus piernas. Si tan solo pudiera descifrar lo que se decían. Mientras conversaban, una de las figuras encapuchadas se detuvo y se quitó la capucha de su calva cabeza. Escuché lo que sonaban como mandíbulas chocando entre sí cuando noté que se acercaba. Retrocedí más hacia el callejón por temor a que me hubieran visto. El silbido alcanzó su punto máximo cuando sus largos dedos como arañas rasparon el borde del edificio. Me bajé para acercarme lo más posible al suelo. Aunque era de noche, la mirada de la criatura quemó agujeros en la parte posterior de mi cabeza. Entró al callejón deslizando sus extremidades en el oscuro vacío. Estábamos tan cerca. Podía oler su aliento acre. Finalmente, algo más llamó su atención y se fue con su grupo. Me sequé el sudor de la frente y suspiré aliviado. Con ellos distraídos, podría intentar escapar. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la siguiente fase de mi plan, una voz femenina resonó por las calles. Mis ojos se abrieron en shock. ¡Narcisa! Miré desde detrás de la pared en ruinas y casi me doblé. Narcisa estaba rodeada por las anomalías de Vicksburg.
Sus brazos se agitaban con la débil esperanza de golpear alguna de esas cosas y abrirse camino. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Busqué en mi mente una solución, pero los gritos de Narcisa me llenaban de ansiedad. Tragándome mi orgullo, corrí hacia la asamblea de criaturas y apreté los puños. Me balanceé salvajemente en el aire, agitando mis nudillos una y otra vez sobre su masa gelatinosa. Sentí como si estuviera golpeando carne cruda. Cuanto más los atacaba, las anomalías de Vicksburg perdieron gradualmente sus formas corpóreas y se desintegraron, explotando en millones de arañas deslizantes. Narcisa miró con absoluto horror al ver que estos seres humanoides se disolvían en canicas palpitantes y desenfrenadas sobre miles de tallos. ¿Qué es esto? No hubo tiempo para dar explicaciones. Agarré su muñeca y la insté a moverse. Su mano cálida y sedosa se sintió increíble al tocarla, pero dejé ese pensamiento en el fondo de mi mente. Mi corazón galopaba detrás de mi pecho y mi respiración se volvió agotadora. Mis pulmones jadearon y se doblaron dentro de mi caja torácica. El sonido de miles de piernas huesudas y desencarnadas raspando el suelo resonó en las calles. Todos, en este pueblo, todas esas monstruosidades se entrelazan imitando los movimientos básicos del cuerpo humano. Narcisa compartió una mirada igual de pavor. ¿Qué deberíamos de hacer? Agarró mi brazo y se apretó contra él. Sus suaves pechos se sentían increíbles alrededor de mi brazo, volviéndome loco. Su cálido aliento envió un escalofrío por mi espalda. Incluso cuando estaba aterrorizada, esa constitución escultural y su intensa mirada la hacían impecable. Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos y esperar a que todo esto acabe. Narcisa se rascó la rubia cabeza. Si buscamos un refugio, conozco el lugar perfecto.